Se rió como si hubiera contado el mejor chiste del siglo. No lo miró a nadie. Solo levantó su copa de vino y dejó que su voz se deslizara por la sala como una serpiente vestida de traje caro. Una pena que la señora de la limpieza no pueda traducir lo que colgamos como arte, pero al menos sabe limpiar el marco. Todos rieron, no por gracia, sino por inercia. Estaban en presencia de Hugo Ferretti, el magnate del acero, el dueño del edificio y, sobre todo, el tipo de hombre que creía que la cultura era un accesorio. Ella no dijo nada, ni siquiera parpadeó. Siguió de pie al fondo del salón, con la escoba apoyada en el carrito y los guantes aún húmedos. Llevaba el uniforme gris con cuello blanco, el mismo que le habían dado hacía 3 años cuando la contrataron para que no desentonara con la estética del lugar. Su nombre era Ruth, su rostro, oscuro como la madera que nadie lustraba, y sus ojos eran lo único en esa sala que no buscaban aprobación. Solo observaron y esperaron. En la pared principal colgaba el cuadro, fondo oscuro, letras trazadas en oro viejo, líneas que parecían danza, oración, código, lengua extinta, decía el catálogo, arte tribal, simbolismo abstracto africano. Nadie en esa sala sabía lo que decía. Ni siquiera el mismo Ferretti, quien lo había comprado por $500,000 solo porque la subasta incluyó una frase clave única en el mundo. Pero Ruth sí sabía, porque esa lengua no estaba muerta. Solo la habían intentado calar. Y ella la había aprendido antes de aprender a caminar. La frase en el cuadro no era simbólica, era concreta, dolorosa, lucida. Decía: quien no comprende la raíz, adorna con la sombra. Ruth la había oído por primera vez en la voz temblorosa de su abuela. Una mujer que hablaba bajito porque, en su país, hablar esa lengua era sinónimo de analfabetismo, de pobreza, de atraso. Pero para Ruth, esas palabras eran casa, herida y escudo, y verlas colgando en la pared como decoración. Mientras un millonario blanco se reía de su supuesta ignorancia, le rompió algo que llevaba años pegado con silencio. No se defendió, no lo miró, solo se acercó al marco como cada noche. Pasó el trapo con precisión, sin apresurarse, como si acariciara una tumba. Y mientras todos seguían riendo, ella se permitió un gesto mínimo: tocó la esquina inferior del lienzo con los dedos desnudos, sin guantes. Fue apenas un segundo, pero en ese contacto dejó algo, un duelo, una promesa, una grieta. Esa noche, en el vestuario, no habló con nadie. Cerró su casillero con un clic seco. Se miró en el espejo del baño y se preguntó si había valido la pena callar tanto tiempo. Porque en la universidad le dijeron que debía modernizarse. En su primer trabajo en una galería, le pidieron que no mencionara sus raíces en las visitas guiadas. En cada espacio elegante que pisaba, le recordaban sin palabras que su historia no era digna de ser contada, solo útil como fondo exótico. Pero lo que nadie sabía era que Ruth no había olvidado, lo había escondido, como un fuego bajo cenizas. Esa noche Hugo Ferretti sopló lo suficiente. No lo notó, ninguno lo notó. Pero cuando Ruth subió al ascensor de servicio, llevaba algo distinto en la mirada. No odio, no revancha, sino exactitud. La conciencia milimétrica de quien sabe algo que los demás ignoran. Y que, llegado el momento, puede traducirlo sin pedir permiso. La noche siguiente, el salón estaba vacío cuando llegó. Silencio de cristal, luces tenues, todo limpio, salvo el polvo sutil en el marco del cuadro. Ruth limpió como siempre, pero antes de irse, tomó un trapo seco y escribió algo en el ventanal, con el índice, en su lengua, 4 palabras, invisibles para cualquiera menos para quien sabe mirar. Las dejó allí, como una firma invisible, y se fue. Al día siguiente, el asistente personal de Ferretti bajó con prisa. Llevaba una joya impresa. Temblaba. Le dijo al jefe: hay un mensaje escrito en el ventanal del salón. No sé qué significa, pero parece el mismo idioma del cuadro.
Ferretti frunció el ceño. Se levantó. Subió a ver con sus propios ojos. Al ver el mensaje, sintió una incomodidad que no conocía. Algo en su centro se movió, porque por primera vez, la pieza más cara de su colección le estaba hablando, y no era a él. Ferretti no dijo nada, solo se quedó de pie frente al ventanal, leyendo con los ojos lo que no entendía con el alma. No podía descifrar esas palabras, pero si entiende una cosa alguien lo había desafiado. En su casa, con su cuadro, usando un idioma que él pensaba muerto. El asistente tragó saliva. ¿Quiere que lo borre? El magnate negó con la cabeza. No. Aún no. Manda llamar a la mujer que limpia este piso. Dile que suba a mi oficina. Ahora. Ruth recibió el mensaje en plena limpieza del piso 17. No preguntó por qué. No fingió sorpresa. Solo limpió sus manos, se arregló el cuello del uniforme y subió. El ascensor parecía más lento esa noche. O tal vez era su respiración, que bajaba con cada piso como si preparara su centro. Al llegar, el pasillo estaba vacío. Nadie la escoltó. Nadie la saludó. Entró a la oficina y Ferretti la esperaba sentado tras el escritorio, con una copa sin tocar. ¿Fue usted?, preguntó, sin rodeos. Ruth lo miró, no como una subordinada, como una piedra mira al río paciente, antigua, sin miedo al flujo. ¿Yo qué?, respondió, con voz limpia. El mensaje. En el ventanal. El idioma. Silencio. Ferretti tamborileó los dedos en la mesa. ¿Qué decía? Ruth bajó la mirada, no por sumisión, por cálculo. Y dijo decía que no todo lo que cuelga tiene valor. A veces solo cuelga porque alguien quiso esconder el piso sucio. Ferretti no esperó esa respuesta. Por un segundo, su mandíbula tembló, pero se recompuso rápido. Interesante, murmuró, muy poética para una empleada de limpieza. Se levantó, caminó hacia el bar, sirvió otro trago. ¿Sabe usted qué dice el cuadro en la pared del salón? Ruth no respondió. Él sonrió. Claro que lo sabe. Lo vi en sus ojos. Lo supo desde el primer día. Y sin embargo, caló. ¿Seguiró? ¿Por qué? La pregunta no era inocente. Era un juego, un tanteo de poder. Ruth lo entendió. Y en vez de entrar en su ritmo, se sentó sin permiso. Cruzó las piernas, porque ustedes no preguntan para saber. Preguntan para confirmar lo que ya creen. Ferretti rió, esta vez más bajo. ¿Y qué creo yo? Él la sostuvo su mirada, que las palabras solo valen si usted puede pronunciarlas. Un silencio denso cayó entre ellos. No era incomodidad, era reconocimiento. Como si ambos supieran que habían cruzado un umbral sin retorno. Ferretti apoyó el vaso en la repisa. Muy bien. Tengo una propuesta. Este viernes haré una cena con inversionistas. Todos vendrán a ver ese cuadro. Quiero que lo traduzca en voz alta. Frente a todos, Ruth parpadeó. ¿Por qué? El camino hacia ella. Porque quiero ver si su voz también sabe sostener lo que sus manos escriben. Ella lo miró. No aceptó. No negó. Solo dijo si hablo. No puedo volver a ser invisible. Ferretti asintió. Exacto. Y eso es lo que más quiero ver. La cena Lego. 40 invitados. Vino de 5 cifras. Música de cuerdas. El cuadro iluminado como un altar. Ruth esperó en la cocina, sentada junto a su balde de agua. Vestía el uniforme de siempre. Se había negado a usar el vestido que el asistente le ofreció. No necesito disfraz para hablar mi lengua, dijo. A las 9. El asistente la llamó. Es hora. Ruth se levantó. Caminó con paso firme. Nadie la aplaudió. Nadie la presentó. Solo entró y se colocó frente al cuadro. Los invitados cuchicheaban. Algunos reían. Otros grababan con sus teléfonos. Ferretti levantó la mano. Silencio. Todos calaron. Ruth observó el cuadro, luego cerró los ojos y comenzó a hablar. Las palabras salieron suaves, redondas, en una lengua que no se parecía a ninguna.
Una lengua tejida con viento, con tierra, con ancestros. No solo tradullo, canto, entono cada frase como si la estuviera desenterrando, como si cada sílaba devolviera vida a una tumba. Al terminar, el salón no aplaudió. Solo se escuchó un murmullo, el sonido de la vergüenza. Ferretti se acercó. ¿Qué dijo?, preguntó un inversor francés. Él respondió en voz baja, dijo que el árbol más fuerte no es el que crece más alto, sino el que nadie vio caer y aún así está de pie. Nadie supo si era una traducción literal, pero todos comprendieron. Ruth dio media vuelta. Se retiró sin mirar atrás. Esa noche, por primera vez, dejó la escoba en el vestuario sin colgarla, porque sabía que la noche siguiente algo ya no sería igual. El salón quedó mudo, no por falta de palabras, sino por exceso de significados. Nadie aplaudió, nadie se movió. Solo el eco de la voz de Ruth flotaba en el aire, como si aún se negara a marcharse. Ferretti la observó alejarse con una mezcla de desconcierto y algo más peligroso respeto. Pero no ese respeto cálido que se gana, sino ese respeto incómodo que se otorga a lo que no se puede controlar. Los invitados retomaron sus copas, sus risas tensas, sus gestos aprendidos. Unos comentaban que había sido interesante, otros que fue una performance cultural inesperada. Algunos incluso insinuaron que Ferretti había orquestado todo, pero nadie se atrevió a preguntar por qué. Al final, temblaban un poco al sostener la mirada de aquella mujer. En la cocina, Ruth volvió a ponerse los guantes, lavó su cara. No dijo nada, pero en sus gestos había una calma nueva, no por haber ganado nada, sino por haber devuelto algo. Una lengua, un origen, un espejo. Porque lo que realmente había traducido no era el cuadro, era la jerarquía. Había dicho en voz alta: yo sé, y ustedes no. Y ese gesto, en ese lugar, era dinamita. Al día siguiente, Ferretti no fue a la oficina. Canceló reuniones, apagó su móvil, se quedó en su ático, revisando las grabaciones de seguridad de la noche anterior. Repitió el momento exacto en que Ruth dijo la frase final, la entonación, la mirada, el silencio que siguió. No lo podía aceptar, pero algo dentro de él le decía que, en ese instante, él dejó de ser el más importante en su propia sala. Mandó traer el experto que le había vendido el cuadro. Un hombre blanco, francés, con voz aflautada y corbata de lino. ¿Está usted seguro de que esa lengua estaba extinta?, preguntó Ferretti sin rodeos. El hombre parpadeó, tartamudeó. Eso decía el catálogo original, aunque, claro, en arte contemporáneo africano a veces se mezcla folclore con invención. Ferretti lo interrumpió. Me mintieron. El hombre se defendió: le vendimos misterio. Y el misterio tiene precio. Ferretti lo ecoó sin miramientos. Ruth volvió a limpiar esa noche como cualquier otra. Pero ya no era cualquier otra. El cuadro seguía colgado, pero esta vez alguien había encendido una luz puntual sobre él, como si fuera ahora un testigo, como si se buscara que hablara de nuevo. Pero Ruth no habló, solo limpió, aunque cada movimiento suyo era más elocuente que 1000 discursos. A medianoche, Ferretti bajó al salón. No había nadie más, solo ella y el cuadro. Se quedó de pie en la entrada, mirándola desde lejos. Ruth no se inmutó. Terminó de limpiar el suelo. Recogió el balde. Y justo cuando pasaba junto a él dijo: nunca quise que esto pasara así. Ruth se detuvo, lo miró por primera vez directamente, así como Ferretti bajó la vista. Que yo fuera el último en entender. Ruth asintió, sin dureza. Es lo que pasa cuando escuchan para aplaudir, no para aprender. Ferretti la dejó pasar. Pero algo en él había cambiado. Ya no quería entretener a sus amigos. Quería entender. Oh, eso se repetía. A la mañana siguiente, llamó a su equipo de comunicaciones. Propuso hacer una exposición sobre lenguas invisibles. Historia, patrimonio. Ruth no fue invitada.
solo mencionada como la mujer que inspiró el proyecto. Cuando le llegaron los rumores, Ruth solo sonrió, porque ella conocía ese movimiento. Darle forma pública a lo que incomoda, sin dejar que quien lo dijo lo conduzca. Convirtió su gesto en campana, su idioma en tendencia, su voz en pieza de marketing. Lo habían hecho con sus ancestros, lo harían con ella si se descuidaba. Por eso, esa noche, antes de irse, escribió una nueva frase en el polvo del marco. Traducir no es decorar, es devolver el alma robada. La campana se lanzó con fuegos artificiales. Volques Invisibles la llamaron. Una exposición de arte. Conferencias, documentales, entrevistas. Ferretti aparecía en todos los carteles. La riqueza no es solo oro, es lengua. Historia. Raíz. Sonaba bien. Se veía moderno. Generoso. Pero quienes conocían el origen sabían la verdad del millonario. No quería visibilizar las voces. Quería apropiarse del micrófono. Ruth no fue consultada, no fue invitada, solo la mencionaban en la letra pequeña. Inspirada por un gesto anónimo de una trabajadora del edificio. Ni su nombre, ni su historia. Solo un gesto convertido en propiedad privada. Esa noche, mientras veía los carteles en las paredes del metro, Ruth sintió una ira distinta. No ardía, no gritaba. Era densa, fría, antigua. Era la misma ira de su abuela cuando la obligaron a firmar documentos que no podía leer. No podía quedarse calada. No esta vez. No cuando el mismo sistema que la calló por años ahora usaba su silencio como eslogan. Así que escribió una carta. La publicó en un sitio marginal de pensamiento afrodescendiente. No tenía fotos, ni hashtags, solo palabras. En ella, Ruth decía: no soy una inspiración anónima. Tengo nombre, tengo lengua y tengo memoria. No fui un símbolo casual. Fui una grieta. No me usen para pintar sus paredes sin reparar las que derrumbaron. La carta se volvió viral. Primero en círculos académicos, luego en redes sociales, luego en los medios. ¿Quién es Ruth? La limpiadora que incomoda a los poderosos. Ferretti acusado de apropiación cultural. Las cámaras empezaron a buscarla. Algunos periodistas esperaban encontrar una víctima, pero cuando se sentaron frente a ella, entendieron que lo que tenían enfrente no era un caso, era una fuerza. En una entrevista televisiva, le preguntaron si odiaba a Ferretti. Ruth respondió: no lo odio. Lo traduzco. Él habla de arte. Pero en su boca arte significa control. Yo hablo de lengua, y en la mía lengua significa liberación. El periodista tragó saliva. Cambió de tema. Pero el público ya lo había oído todo. Por primera vez, una mujer como Ruth hablaba sin pedir permiso y el mundo no podía mirar a otro lado. Ferretti reaccionó como reaccionan los hombres que nunca fueron desafiados, con sonrisa tensa y mano apretada. La respeto muchísimo, dijo a la prensa. Lamento que se haya sentido excluida. Estamos abiertos al diálogo. Pero en privado, su rabia crecía. Porque lo que estaba en juego no era su reputación. Era su relato. Había perdido el derecho a contar la historia como quería. Y eso, para él, era peor que el desprestigio. Convocó a sus asesores. Quiso detener la exposición. Pero ya era tarde. Los contratos estaban firmados. Las cámaras programadas. Las marcas asociadas. Él había encendido un fuego y ahora ardía por caminos que no controlaba. Peor aún, Ruth había sido invitada a dar una conferencia en una universidad internacional. No como testimonio, como experta, como portadora de una lengua viva que los libros daban por muerta. Cuando Ferretti se enteró, pidió el programa. Allí estaba Ruth Abeni, traductora cultural y analista de narrativas oprimidas. Casi rompe el papel. Porque ese nombre que él nunca se había molestado en aprender ahora brillaba más que el suyo. Esa noche, Ruth volvió al salón del cuadro. Estaba vacío. Ya no trabajaba allí, pero había pedido permiso para despedirse.
El vigilante la dejó pasar. Se quedó sola frente al lienzo. Lo miró largo rato. Luego, en voz baja, murmuró: ellos cuelgan lo que no entienden. Yo lo viví. No me necesitan para decorar sus paredes. Me necesitan para explicar por qué siguen cayéndose. Y entonces, con una cinta blanca, escribió en la parte inferior del marco una última frase. No en su lengua, en español. Para que todos la entendieran, la traducción más difícil es la del silencio. La sala estaba llena. Estudiantes, académicos, periodistas. Muchos la miraban con admiración, otros con curiosidad, algunos con sospecha. La mayoría la había conocido por una nota viral, una frase en el polvo, una imagen sin contexto. Esperaban a una mujer tímida, humilde, agradecida. Ruth no les dio eso. Subió al escenario con un vestido sencillo, sin maquillaje, sin discurso escrito. Camino lento, con el mismo paso que usaba al empujar el carrito de limpieza. Pero esta vez, con cada paso, el suelo parecía temblar un poco más. El moderador intentó introducirla con un resumen biográfico. Extrabajadora de mantenimiento autodidacta, símbolo inesperado de resistencia lingüística. Ruth lo interrumpió con un gesto. Tomó el micrófono, lo miró y dijo: yo no soy símbolo, soy consecuencia. La sala se quedó en silencio. Entonces, Ruth sacó una joya doblada del bolsillo. No era un discurso, era un mapa, un dibujo de su infancia, su aldea, los caminos que recorría con su madre, las palabras que escribía en la tierra con un palo antes de que alguien se las borrara con la suela. Esto es lo que perdimos cuando nos dijeron que hablar bien era hablar como ellos, dijo. Luego dobló el mapa, lo guardo y levanto la vista. No vengo a contarles mi historia para inspirarlos. Vengo a traducirles la de ustedes. Por si no la reconocen. El auditorio contuvo el aliento. Ruth comenzó a hablar, no sobre sí, sobre el lenguaje, sobre cómo un imperio no empieza con armas, sino con diccionarios, cómo las palabras se domesticaron para servir al dinero, cómo lo culto fue definido por los que quemaban libros, cómo lo universal siempre excluye a quien no tiene subtítulos. ¿Y saben qué es lo más triste?, preguntó, caminando entre las sillas. Que muchos de ustedes creen que la traducción es un puente, y no lo es. Es una frontera, una aduana, un filtro. Yo no traduzco para que me entiendan. Traduzco para mostrarles lo que ustedes se niegan a oír. Una profesora intentó interrumpir con una pregunta. Ruth no la ignoró, pero tampoco respondió. Esta vez no van a dialogar, van a exponer. Ustedes llevan siglos hablando. Hoy me toca decir. Entonces sacó una joya con símbolos de su lengua materna. Este carácter significa semilla, pero no se pronuncia con la boca. Se pronuncia con las manos en la tierra. El auditorio no sabía si reír, aplaudir o simplemente respirar más lento. Nadie esperaba eso. Al final de su ponencia, Ruth dejó una última frase proyectada en la pantalla: el lenguaje que ustedes llaman muerto es el único que me sigue hablando por dentro. Y se fue. No esperó aplausos, no posó para fotos. Salió del salón con el mismo paso con que entró, pero dejó algo en cada asiento. Una grieta, un eco, una pregunta que nadie podía responder con los códigos que traían. Ferretti vio el video en su oficina, solo, con la luz apagada. No dijo una palabra. Solo se sirvió un whisky y lo dejó sin tocar. Ruth no lo había nombrado, no lo había atacado, lo había borrado. Y eso dolía más que cualquier denuncia. Mientras tanto, la universidad decidió convertir la ponencia en material obligatorio. En redes, los hashtags cambiaron de #limpiadora que inspira a #la mujer que se tradujo. Pero Ruth no se unió a las tendencias. No abrió cuentas. No vendió libros. Solo respondió a una carta. Era de una niña de 12 años. Decía: cuando sea grande,
Quiero hablar como tú. No como tú hablas, sino como tú eliges cuándo hackerlo. Ruth guardó la carta en una caja de cartón. Luego salió a caminar, sin rumbo, con la certeza de que, por fin, su voz no era un accidente. Era una decisión. Las primeras notas fueron sutiles. Ruta Beni, activista o símbolo inflado por las redes. Luego vinieron los editoriales. No todo gesto silencioso es revolución. Después, los paneles de opinión. Es correcto que una ex limpiadora acuse a un empresario sin pruebas. El patrón era claro. Ferretti había activado sus contactos, no para contradecir lo que Ruth dijo, sino para cuestionar su legitimidad para decirlo. Ruth lo esperaba. Sabía que el poder no se rinde, se reorganiza. Pero algo en esa estrategia la tocó más hondo de lo que admitía. Porque esta vez no la estaban silenciando, la estaban distorsionando, convirtiéndola en personaje, en exageración, en amenaza para el orden intelectual. Una mujer sin estudios dictando cátedra. Romantización de la ignorancia. Folclore disfrazado de argumento. Una mañana, mientras tomaba café en una panadería del barrio, vio en la televisión una mesa redonda. 3 hombres y una mujer debatían su conferencia. Uno dijo: todo suena bonito hasta que ves que no tiene una sola publicación académica. Otro agregó: lo que hace Ruth no es traducir, es apropiarse del dolor ajeno. La mujer, que la había elogiado semanas atrás, guardó silencio. Ruth apagó el televisor, no por rabia, por compasión. A veces, lo que más asusta no es lo nuevo, es lo que te obliga a cuestionar lo que aprendiste a aplaudir. Ferretti, por su parte, sintió que recuperaba el control. Su equipo de comunicación reportó una caída en menciones positivas sobre Ruth. El péndulo está volviendo, señor. Pero esa ilusión duró poco, porque alguien más decidió hablar. Alguien que conocía los pasillos del edificio mejor que nadie. Lola, la mujer que limpiaba los pisos bajos, que había trabajado junto a Ruth durante 2 años. Que siempre escuchaba, pero nunca decía nada. Lola publicó un video casero desde su celular. Lo subió sin editar, sin subtítulos. Solo ella, sentada frente a una pared blanca, diciendo: yo estuve allí la noche que Ruth leyó el cuadro. Vi las caras. Escuché el silencio. Y luego, pausó, sus ojos brillaban. Ruth no se inventó nada, no buscaba fama. Solo nos devolvió la voz a muchas que creíamos que no valíamos ni un acento. El video se viralizó, no por espectacular, por humano. Porque Lola era lo que Ferretti no podía refutar, una testigo que no buscaba cámara, sino justicia. En los comentarios, otras comenzaron a hablar. Una ex empleada de limpieza, una mujer que asistió al evento, una traductora africana. Y entonces, por fin, el péndulo rompió la cuerda. Una cadena internacional quiso entrevistar a Ruth. Él la dijo que no hablaría más por ahora, que la historia estaba completa. Pero entonces ocurrió lo inesperado. La directora del Museo de Arte Moderno más importante del país la llamó. Queremos invitarte, no a exponer tu historia, a curar una muestra. Ruth se quedó en silencio. No lo esperaba. ¿Y por qué yo?, preguntó. La directora sonrió al otro lado del teléfono. Porque si no sabes leer la raíz, no puedes ordenar las ramas. Ferretti escuchó la noticia desde su sala privada. Nadie más estaba con él. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió ira. Sintió perdida. No por el museo, sino porque entendió, con una claridad brutal, que el mundo ya no le pertenecía por completo. Ese día, caminó hasta el salón del cuadro. Nadie lo esperaba a él. Se quedó frente a la pintura en silencio. Ya no la veía como un adorno. Ahora, la miraba como un espejo que nunca entendió. Pasó los dedos por el marco. No había polvo, pero en su interior algo sí se estaba cayendo. Ruth, en otro lugar, escribía en su libreta. No para responder, no para explicar, solo para recordar. Cuando la historia se niega a escucharte,
Tradúcela con tu presencia. Y quiero el cuaderno. El museo no sabía qué esperar. Nunca habían trabajado con alguien como Ruth. Sin títulos, sin galeristas, sin discurso académico. Pero lo que sí tenía era visión. Y cuando la directora le preguntó qué quería exponer, Ruth respondió sin dudar: no quiero mostrar objetos. Quiero que el espacio sea una traducción. ¿Traducción de qué? De lo que no se pudo decir durante siglos. Durante semanas, Ruth trabajó sin descanso. No usó vitrinas, no colgó cuadros, no imprimió folletos. En lugar de eso, colocó altavoces pequeños por todo el piso. Cada uno susurraba, en distintas lenguas, frases breves, extraídas de testimonios reales: mujeres indígenas, trabajadoras del hogar, refugiadas, niñas de zonas rurales. Ninguna frase era explicada, ninguna traducida. Quien quería entender, debía quedarse, escuchar, investigar, respetar el silencio entre cada palabra. En una sala, Ruth colocó solo una silla, vacía, frente a una pantalla negra. Cada 30 segundos, en la pantalla aparecía una sola palabra, en un idioma diferente, sin subtítulo, sin contexto. Luego, se desvanecía. Había que mirar de cerca, concentrarse. Muchos visitantes se sentaban durante horas sin entender nada, y eso era el punto. Porque así había vivido Ruth toda su vida, entendiendo a los demás, pero sin que nadie entendiera su mundo. La exposición fue un fenómeno, no por su diseño, por su honestidad. No apelaba a la culpa, tampoco a la caridad. Solo decía: aquí estuvimos, aquí estamos, no pedimos permiso para existir. Los críticos no supieron cómo reseñarla, más experiencia que exposición. Una bofetada sin manos, una obra que exige rendirse al no saber. Ferretti no asistió a la inauguración, pero vio las fotos, el vídeo, el reportaje en portada. Ruth de pie, al fondo del museo, sin decir nada, vestida de gris, la misma postura que tenía cuando limpiaba el salón donde colgaba su cuadro. La misma mirada. Pero ahora nadie la pasaba por alto. Y eso fue el verdadero arte: convertir lo ignorado en ella. En la última sala del recorrido, Ruth colocó un cartel que no estaba firmado. Solo decía: lo que no entiendes no está por debajo de ti. Solo está esperando que te sientes. Un día, una niña de 10 años se detuvo frente a ese cartel. Le preguntó a su madre qué significaba. La madre no supo responder, pero juntas se sentaron en el suelo, y por primera vez no hablaron, solo escucharon. Y cuando salieron del museo, la niña dijo bajito: mamá, creo que ahora entiendo cómo se siente no ser escuchada. La directora del museo abrazó a Ruth al final del recorrido. Esto no fue una exposición. Fue un temblor. Ruth sonrió, cansada pero entera. Los temblores solo ocurren cuando algo que estaba enterrado decide moverse. Esa noche, Ruth regresó caminando a casa. El aire olía a tierra mojada. Llevaba en su bolso una libreta nueva. Adentro, una sola frase escrita en tinta azul: no me diste voz. Me diste un techo donde no tuve que gritar para ser oída. No firmó la frase. No era suya. Era de una visitante anónima. Pero la guardó como se guarda un talismán. Ferretti pidió verla sin intermediarios, sin cámara, sin discursos, solo a ella. Ruth no respondió de inmediato. Lo pensó, no porque le debiera algo, sino porque entendía el peso del momento. Al final, aceptó. La cita fue en la biblioteca antigua del museo, una sala donde el silencio no era norma, era dignidad. Ruth llegó puntual. Ferretti ya estaba allí, solo, con una libreta abierta pero sin una sola palabra escrita. Cuando la vio entrar, se levantó como si el peso en sus rodillas fuera nuevo. Durante un largo rato, no hablaron, solo se miraron. Ferretti intentó buscar en el rostro de Ruth la dureza que muchos decían que tenía, pero no encontró dureza. Encontró tiempo, historia, contención. No vengo a defenderme,
dijo él por fin. Ruth no respondió. Tampoco vengo a pedir perdón, continuó. Vengo porque me di cuenta de que viví toda mi vida rodeado de palabras, y no entendí ni una sola. Ruth bajó la vista, no por modestia, por luto, porque el lenguaje también duele cuando llega tarde. Vi tu exposición, dijo él. Caminé en silencio, me senté, escuché, me perdí. Ruth lo miró. Eso está bien, dijo. El que se pierde empieza a mirar sin mapa. Ferretti sonrió con tristeza. Mi mapa siempre tuvo mi cara en el centro. Ruth caminó hasta una estantería, tocó un libro antiguo, en un idioma que él no conocía, que dice, pregunto. Ella lo abrió, leyó en voz baja. Dice el poder no radicar en nombrar, sino en dejar de necesitar nombres para respetar lo que vive. Ferretti tragó saliva. Yo creí que dando visibilidad estaba haciendo justicia. Ruth lo miró largo. Usted no dio visibilidad, dio escenario, pero nunca bajó de él para escuchar lo que ocurría fuera de foco. El millonario quiere su libreta vacía. No sé cómo hackearlo. Ruth se sentó frente a él. No se empieza sabiendo, se empieza escuchando. Sin interrumpir con aplausos. Ferretti sintió esa frase como un bisturí, porque toda su vida había confundido admiración con redención. Porque accediste a venir hoy. Ruth se quedó en silencio. Luego dijo porque quería saber si ya podía hablarte. Sin traducirme. Ferretti asintió. Y sí, Ruth lo observó. Todavía no. Pero hoy, al menos no me estás pidiendo que hable bonito. El aire en la sala se volvió más leve. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez nadie intentaba ganar la conversación. Ferretti miró por la ventana. Afuera, llovía. Dijo cuando me reí de ti aquella noche creí que sabía lo que hacía. Ruth asintió. Lo sabías, solo que pensabas que eso no tendría consecuencia. Él bajó la cabeza. Ahora sé que la consecuencia fue darme cuenta de que lo que no entiendo me asusta. Ruth se levantó. Eso es un comienzo. El miedo bien nombrado se vuelve frontera que uno puede cruzar. Antes de irse, Ferretti le extendió la libreta. Es tuya. Ya no quiero escribir en blanco lo que tú pintaste con sangre. Ruth tomó la libreta, no como trofeo, sino como ofrenda. En la última página, escribió una frase. Giró el cuaderno. No la leyó en voz alta. Solo se la devolvió. Cuando puedas leer esto sin buscar traducción, entonces sabrás que empezaste a entender tu propia historia. Ferretti se quedó solo. Abrió la libreta. No reconoció las letras. No entendió las formas. Pero no sintió frustración. Sintió hambre. Y por primera vez, en lugar de pedirle a alguien que se lo explicara, decidió aprender a leerlo. Ruth no anunció su partida. No publicó despedidas. No dio entrevistas finales. Solo dejó de estar. Un día ya no fue al museo. Otro, su número dejó de funcionar. En la universidad, su buzón seguía lleno de cartas, pero ninguna era contestada. Nadie sabía si se había ido de viaje, si estaba enferma, o si simplemente se había marcado a otro idioma. Pero los que la conocían bien, sabían que no había desaparecido. Solo se estaba quedando quieta para que otros aprendieran a moverse, sin que ella tuviera que traducirles todo. En el museo, la sala que ella curó seguía intacta, pero algo cambió. Las grabaciones ya no se reproducían solas. Ahora, se activaban con el tacto. Era necesario tocar, elegir, comprometerse con el sonido. Fue decisión del equipo curatorial. Una forma de decir si quieres escuchar lo que otros calaron. Tienes que mover las manos que antes solo apuntaban. La frase de Ruth seguía en la pared: lo que no entiendes no está por debajo de ti. Y muchas niñas se la copiaban en libretas, aunque no supieran pronunciarla completa. Un guardia del museo dice haberla visto una vez más, casi al amanecer, sentada en la última banca de la exposición, escuchando en silencio una voz en su lengua materna. Dijeron que lloraba, no por tristeza, por reconocimiento.
porque esa voz no era suya sino de una niña. Una de las tantas que habían dejado audios espontáneos durante la muestra. Ruth la escuchaba con la cabeza baja y las manos sobre el pecho, como si recibiera, al fin, una respuesta que había esperado toda la vida. Ferretti, por su parte, ya no aparecía en medios. Había vendido una parte de sus empresas, no por bancarrota, por decisión. Decía que quería leer más, caminar más, calar más. En su despacho, ahora colgaban libros en lenguas que no entendía. Y en el centro, una joya enmarcada la frase que Ruth escribió en su libreta. Aún no la había traducido, y no pensaba hacerlo, porque entendía que no todo lo valioso debe ser comprendido a la fuerza. A veces, basta con respetar lo que no se puede poseer. En un barrio lejano, una niña descubrió que su abuela hablaba una lengua olvidada, y decidió aprenderla. En otra ciudad, un profesor eliminó el término lenguas menores de su programa. En una universidad del sur, se creó la primera cátedra de traducción sin dominio del idioma. Una escucha radical, donde traducir significaba acompañar. Nadie dijo que fue por Ruth, pero su sombra suave cruzaba todos esos gestos. No como influencia, como eco. La última carta que legó a su antigua dirección venía sin remitente. Solo decía: no traduciste palabras. Traduciste el miedo que teníamos a decirlas. Y adentro una foto. Una niña con el uniforme gris, de pie frente a una pizarra, escribiendo en una lengua que nadie más en el aula conocía, pero con la cabeza en alto, como quien ya no está esperando permiso para nombrarse. Los que narran esta historia siempre preguntan qué pasó con Ruth, dónde vive, qué hace. Pero las mejores historias no terminan con localización, terminan con dirección. Ella no está donde la buscan. Está donde alguien por fin decide traducirse a sí mismo, sin vergüenza. Y en exacto ella vuelve a existir. Así termina este relato de polvo, lengua y restitución. Si algo de Ruth te tocó por dentro, compártelo, porque contar estas historias no es glorificar el pasado, sino devolverle el idioma a los que fueron obligados a calarse. Síguenos para más relatos que no gritan pero arden. Duelen y siguen caminando con cada paso que das.